piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. Caballos dan saltos, trazan el dominio. Torres de piedra edifican grandeza y dominio. Alfiles cruzan campo con precisión de cirujano. Entre la guerra blanca y negra somos humanos. Rey de ángeles piensa como Napoleón. Mueve piezas con astucia y ambición. Bajo ataque mantiene su posición. Libres y dignos hasta la conclusión. ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Vámonos con esto que es la reflexionada mañanera ya del 4 de diciembre. Lo estamos haciendo un poquito más temprano porque afortunadamente pues ya hubieron algunas respuestas. Hay que mandar alguna información y pues hacemos el video, lo editamos y comenzamos a dejar que se procese mientras trabajamos en la información que se me solicitó, ¿no? Así que, bien, creo yo que no habíamos dejado ningún pendiente, pero me estaba acordando ahorita que estaba leyendo exactamente en qué nos quedamos, que es esto de la pereza, la gula, la lujuria. Vamos a ver qué más sigue, ¿no? Canto 25, la generación, infusión del alma en el cuerpo, ejemplo de castidad. Lujuriosos, ejemplo de lujuria. Canto 27, ángel de la pureza, travesía por las llamas, despedida de Virgilio, ¿no? Y luego sigue ahí Paraíso terrestre y Beatriz, ¿no? Que es justamente porque ya dejó atrás a Virgilio y después sigue Beatriz, ¿no? Dice canto 28, el leteo, la dama solitaria, virgen del agua y el fuego. Canto 29, el carro de la iglesia. Canto 30, Beatriz, desaparición de Virgilio, reproche de Beatriz. Canto 31, confesión, inmersión en el leteo, Beatriz revelada. Canto 32, el sacro carro, águila, zorra y dragón, meretriz y gigante. Canto 33, vaticinio de Beatriz, última purificación de Dante, ¿no? Ok, tercera parte, el paraíso, y ahorita continuamos viendo exactamente de qué va esto, porque justamente ahorita que llegamos aquí, creo yo que hay que ver otro dato también interesante, ¿no? Pero espérenme un segundito, que es que me mandó hasta el final. Bueno, mientras regresamos, les comento lo que les iba a comentar. Sí es importante a veces conocer la fuente, porque muchas de esas fuentes no tiene como tal una fuente formal, que así se le conoce algunas fuentes del conocimiento, sino más bien como antecedente tiene pues una fuente informal, ¿no? Que podría ser el dominio público, un dicho, etcétera, etcétera, ¿no? Y me acordé que es importante porque justamente ayer decíamos, el día de ayer, que hay dichos que a lo mejor ni siquiera sabemos de dónde viene y simple y sencillamente lo damos como una verdad absoluta, como si de alguna clase de dogma se tratara, ¿no? Por ejemplo, se dice por ahí, cuando el tecolote canta, lo digo por lo que estaba diciendo el día de ayer, cuando el tecolote canta, el indio muere,
Y ahí entran muchos detalles bien interesantes, ¿no? ¿Por qué? Porque en principio de cuentas, creo yo que es una creencia sin fundamento, pero vamos a preguntarle a la inteligencia artificial. ¿Cómo, cómo dice en realidad el dicho cuando el tecolote canta, el indio muere y su origen, ¿no? Vamos a ver exactamente de dónde sale para tratar de entender el contexto de exactamente de qué es lo que está hablando, ¿no? Porque yo no le encuentro ninguna clase de lógica, ¿no? A no ser que haya coincidido con el fallecimiento de alguien pero creo yo que en México a nadie se le podría llegar a considerar así, ¿no? Dice el dicho, cuando el tecolote canta, el indio muere, tiene raíces en las creencias prehispánicas y el folclore mexicano. Aquí su explicación. Tecolote en México se refieren a búhos o lechuzas, a veces asociados con la noche y lo sobrenatural. Podría llegar a ser alguna clase de brujería, ¿no? Presagio de muerte. Su canto se considera un augurio de muerte o desgracia, especialmente en comunidades indígenas. Pero creo yo que a los indígenas no se les puede denominar indios. A ver, vamos a preguntarle a la inteligencia artificial. A los indígenas, creo yo que es un error calificarlos como indios. ¿Cuál es lo correcto, no? Lo correcto. Vamos a ver exactamente qué es lo que nos dice la inteligencia artificial. Dice, tu observación es muy acertada. El término indio es considerado inapropiado y ofensivo en contexto contemporáneo y aquí la explicación detallada. Problemas con el término indio. Origen colonial surge del error histórico de Cristóbal Colón, quien creyó llegar a la India. Es una denominación impuesta sin relación con la identidad, con las identidades originales. Carga peyorativa se usó durante siglos para justificar discriminación, esclavitud y despojo territorial. Ejemplo. Las leyes de la India, siglo XVI, clasificaban a los indios como menores de edad jurídica. Y de ahí el origen incluso de algunas creencias que el hecho de las personas con discapacidad intelectual tienden a actuar como niños de 8 años, lo cual ya habíamos quedado que incluso la ONU ha determinado que no es así, que nada tiene que ver una cosa con la otra, incluso si se atiende desde edades tempranas, estas personas llegan a tener una vida normal, ¿no? Nada más eso sí, creo yo que se les debe de poner cierta atención para que alcancen un nivel de vida adecuado, pero de ahí en fuera yo no los consideraría diferentes a cualquier otro grupo de personas, ¿no? Generaciones erróneas agrupa bajo un solo término a más de 5.000 culturas distintas en América, desde los mapuche en Chile hasta los navajo en Estados Unidos. Es decir, no es una problemática que únicamente sea de aquí, de México, ¿no? Por eso, cuando hace referencia a algunas de las palabras, como la del día de ayer, pues sí me llamaba la atención porque por lo menos no era consciente de ese tipo de cosas, ¿no? Y es que, pues pasa como en ciertos grupos, en ciertos barrios, en donde pues una expresión
no significa realmente nada, ¿no? Es como cuando sales a la calle y de repente dices buey, ¿no? Con W. Todos se dicen así, ¿no? Entonces, básicamente no existe, no vaya, creo yo que no existe, pues, gran diferencia, ¿no? O algún tema ahí, pero bueno. Dice, reconocido por la ONU, Declaración del 2007, enfatiza su condición de pueblos originarios con derechos colectivos y hasta el momento así se les denomina, usar los nombres específicos de cada grupo. En México, Nahua, Maya, Zapoteco, Perú, Quechua, Aymara, en Canadá, Inuit, Metis, comunidades originarias, término preferido en contextos legales y académicos en países como Bolivia o Guatemala, ¿no? Razones para evitar la denominación, contexto histórico, colonización española, políticas de asimilación y discursos racistas contemporáneos. Ahora, ese es el objetivo y ese ha sido el objetivo, creo yo, siempre. Lo que me llama la atención es cómo carajos a veces, digo, a lo mejor yo tengo la culpa, llego de la fiesta o llegaba de la fiesta y una hora después, hora y media después, me despierto creyendo que en realidad estoy en España, ¿no? Entonces, otra vez, creo yo que no fue alcohol y a lo mejor fue otro tipo de sustancia, ¿no? Pero, pues, ya una vez viendo que sí me encuentro en mi habitación, digo: "Ah, no, sí estoy en mi casa, entonces, ¿qué pasa?", ¿no? Digo, de todos modos, sí sigo sacado de onda, ¿no? Dice: "Refuerzo estereotipos de atraso, invisibiliza diversidad cultural y niega agencia política. Alternativas, lenguas originarias, ejemplo náhuatl, pueblos prehispánicos, contexto histórico y nacionalidades indígenas, Ecuador y la Constitución del 2008, ¿no? Caso paradigmático en México, la Constitución en su artículo segunda usa pueblos y comunidades indígenas. El INPI, que es el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, el otro, porque a veces creo se han de confundir, el otro es con M, me parece, ¿no? Promueve el uso de hablantes de lenguas originarias y afromexicanos, reconocido en 2009, ¿no? Y además hace una reflexión final. El lenguaje construye realidades al decir pueblo indígena en vez de indio. Reconocemos su condición de naciones originarias. La resistencia cultural ante 500 años de colonialismo, el derecho a la autodeterminación en el convenio 169 de la, ¿qué es? Organización Interamericana del Trabajo, supongo, ¿no? Bueno, vamos a ver en qué más nos quedamos. Tecolote. Ah, ok. Origen, cultura prehispánica. Vamos a ver también cuánto tiempo llevamos, ¿no? Porque llevamos 13 minutos. En mitologías, con la mexica, el tecolote estaba ligado a Mixtlantecutli, dios de la muerte, y se creía que guiaba a las almas al inframundo. Entonces, pues tiene que ver con lo que estamos platicando de esto de la Divina Comedia, sí, ¿no? Se pensaba que en su canto anunciaba la llegada de la muerte o enfermedades. Sincretismo colonial. Durante la colonia, las creencias indígenas se mezclaron con supersticiones europeas, como asociar búhos con brujería, ¿no? Es decir, pues de hecho sale por ahí por un sincretismo, porque
se comenzó de alguna manera, creo yo, a asociar con Mictlantecutli, dios de la muerte, ¿no? El dicho reflejaba la vulnerabilidad de los pueblos originarios ante epidemias y opresión, donde el canto del tecolote simbolizaba un destino trágico, ¿no? Y es que si había caído una epidemia, eh, desconozco si hubo una pandemia por aquellas épocas, pero con la llegada de los españoles, creo yo, por las diferencias físicas, pues sí había como tal epidemias, ¿no? En comunidades campesinas persistió la idea de que ciertos animales son nahuales, espíritus que adoptan forma animal o mensajeros de fuerzas oscuras, ¿no? Contexto cultural, variantes regionales. En algunos lugares se dice, cuando el tecolote canta, el indio muere. Si no lo matan, se lo lleva al diablo, añadiendo un tono moral o humorístico, ¿no? Uso actual, aunque menos literal, se emplea para señalar presagios negativos o situaciones inevitables, ¿no? De ahí en fuera no se me ocurre algún otro contexto similar o en donde se use este tipo de, pues, de cosas, ¿no? Eh, sí. Eh, Canción del mexicano, un indio quiere llorar, ¿no? Pero desde el uso del término indio, creo yo que está mal utilizado, ¿no? Y es que a veces hay que entender el contexto de lo que se está diciendo, porque hace no mucho también el mexicano sacó una canción que se llama Feliz, pero también hace referencia a un personaje que es Peter Languila. Peter Languila tenía como característica ser muy delgadito, pero exageradamente delgadito, ¿no? Como una anguila, justamente, y bailaba muy similar a una anguila, ¿no? De hecho, pues el personaje que sale, pues de fondo, se parece mucho a dicho personaje, ¿no? Es decir, feliz como la lombriz, o en este caso, como Peter la anguila, ¿no? Así que, pues, a veces hay que tener un poquito de contexto para entender exactamente a lo que se está, de lo que se está hablando o de lo que se está diciendo, o por lo menos, si se trata de un video musical, pues ponerle atención al video para saber exactamente de qué se está hablando, porque si pones atención al video, te das cuenta exactamente del contexto. Y retomando un poquito de lo de ayer. Ayer teníamos un cantante A y teníamos un cantante B sin decir nombres de cantantes. Este entabla una comunicación con este mediante una canción y este, que la escucha y asimila que es para él, le contesta exactamente en este sentido. Bueno, aquí lo que nos damos cuenta es que se cumple el proceso de comunicación, para bien o para mal, ya que existe un emisor, un receptor, un mensaje y hay retroalimentación. Si yo estoy aquí de chismoso con C, viendo la interacción entre A y B, debo de entender el mensaje como lo que es, como una interacción entre A y B. Y también debo de estar consciente que yo nada más estoy de chismoso viendo, porque muchas veces es video, y si nada más es la pura canción, pues entonces escuchando. Pero debo de estar consciente que estoy nada más de observador, ¿no? Creer que en algún momento esto va dirigido hacia mí, pues entonces dejaría yo de estar de chismoso y pasaría yo a estar loco con él, ¿no? Así que
creo yo que, pues, nos deja mucho que reflexionar y hagan lo que hagan, simple y sencillamente poner atención en lo que están haciendo y entender justamente qué es lo que están haciendo, qué es lo que están viendo o qué es lo que están escuchando. Porque si no aprendemos a escuchar, pues no sabemos lo que está diciendo la otra parte. Y hay técnicas bien interesantes incluso de escucha activa, ¿no? Así que por hoy es todo, pues ya vámonos a editar y a subir porque hay mucho que leer para hoy. Así que vámonos, ¿no?